Bueno, vamos a dar inicio. Voy a hacer una presentación y te cedo la palabra. Abrir la cámara. Ok, gracias. Todos estamos, tenemos sonido. Sí, no sé si me escuchan todos, ¿estamos bien? Sí, sí se escucha. Muchas gracias. Sí se escucha. Muy bien. Bueno, buen día a todas y a todos los presentes. La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios, comprometida con el desarrollo académico de sus estudiantes, de los CETIS, CEBETIS y CECITES en todo el país, y en coordinación con la Academia Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, ANIDET, han programado diversas actividades de divulgación científica y tecnológica, emulando con esto las acciones realizadas desde hace algunos años en la tan conocida Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Este año se presenta con el nombre Ciencia y Tecnología en tiempos de la enfermedad COVID-19 y la crisis sanitaria en México y el mundo. Con tal motivo, el doctor Rafael Sánchez Andrade, director general de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios, a través del Centro Nacional de Actualización Docente en la Ciudad de México, comparte con ustedes la conferencia Educación con enfoque STEAM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, con el maestro José Jesús Tafoya Sánchez. A nombre del director Miguel Ángel Santiago Guzmán, director del Centro Nacional de Actualización Docente, y toda su comunidad, reciban un cordial saludo y agradecemos su interés en este evento. José Jesús Tafoya es un ingeniero en comunicaciones y electrónica, con estudios de maestría en tecnología de cómputo, ambos realizados en el... Cuenta con 2 años de experiencia en la industria de circuitos impresos y 27 años como docente de la DGETI y en el Senado, donde ha impartido cursos y asignaturas en el área de control como parte del programa de la especialidad en ingeniería mecatrónica. Sus intereses en el área académica y desarrollo tecnológico están enfocados en los sistemas de programación de microcontroladores y desarrollo de sistemas didácticos para la educación media superior. Con base a esta información y su experiencia, hoy tendremos su ponencia. Vamos a iniciar la conferencia con el maestro Tafoya y al final le pediremos al maestro nos responda algunas preguntas. ¿Sí? Los dejo con el maestro Jesús Tafoya. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Freddy. Muy buenas tardes a todos. Pues, como se menciona aquí en el título de la conferencia, para mí es importante que el día de hoy les haga saber un poco de lo que se ha desarrollado en cuanto a lo que es el enfoque de la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Es un enfoque que, pues, de alguna manera se ha venido introduciendo a nivel internacional. En nuestro país poco a poco ha ido caminando, ha ido poco a poco emergiendo y se ha llevado en diferentes grados, tal vez no suficientemente todavía a nivel nacional, pero sí ya se ha dado algunas experiencias en algunos ámbitos académicos y desde luego en la iniciativa privada también. En el Senat hemos venido trabajando en un diplomado que versa sobre STEAM, y la intención es que podamos dar a conocer este enfoque, cómo se podría manejar en nuestras escuelas, en nuestra práctica docente con nuestros alumnos y que sea de alguna manera pues de provecho para toda la comunidad académica de la UEMSTIS y de la educación en general. Para mí es importante que pues voy a dar un poco el contexto sobre lo que es el STEAM. Y pues les voy a presentar algo de información de lo que se ha venido desarrollando. ¿Todos pueden observar allí mi presentación? Sí. Sí, se ve, sí se visualiza. Muchas gracias. Bueno, pues en el marco de esta Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, vamos a dar inicio a esta presentación.
Y tal como se menciona aquí, pues tal vez una de las primeras preguntas es ¿por qué requerimos el enfoque STEAM, ¿no? ¿De dónde nace esa iniciativa o esa necesidad, digamos? Y pues algunos de los puntos que se han abordado a nivel internacional y desde luego nacional también es que el crecimiento de las exponencial de las tecnologías cada día ha sido de mayor crecimiento, y es algo que pues en el contexto internacional y en México se ha venido observando que la necesidad de talento en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas es como algo que se ha venido sosteniendo en este tiempo actual en la iniciativa privada en el mundo laboral. Y bueno, pues esta necesidad realmente nació en los Estados Unidos en la década de los 90 y en este siglo, en los años 2000, ha venido creciendo todavía más fuerte a nivel internacional. Y bueno, esta necesidad de incluir o dar fortalecimiento a las áreas de STEAM nace de la necesidad de los Estados Unidos propiamente de tener recurso calificado que pueda dar respuesta a las necesidades del mundo tecnológico actual y que se prevé que en el futuro pueda ser todavía de mayor relevancia y de mayor necesidad para atender todo lo que se requiere en estas disciplinas en cuanto a tecnología. Entonces, pues se ha vislumbrado que las generaciones pues queremos que se resuelvan problemas de que ellos puedan tener esas competencias para poder dar salida a los problemas futuros que todavía aún desconocemos. No se sabe todavía exactamente qué problemas nos vamos a enfrentar porque la tecnología pues nos va dando herramientas y obviamente pues tenemos que dar solución a diferentes problemas que aún no conocemos. Entonces pues la mejor forma es ir preparando a las nuevas generaciones que serán los ciudadanos y los responsables de dar solución a este tipo de problemática. Por lo tanto, pues se hace todavía más necesario que también en la parte académica, digamos, en el currículum de las carreras, pues se puedan un poco más acercar hacia lo que es la cuestión real de los problemas reales que existen. Generalmente está muy dirigida hacia lo que es los contenidos, a cumplir con el objetivo de aprendizaje, y a veces pues lo vemos cada quien como un nicho en su área de atención como docentes, y no se puede decir que de manera general todos nos aislamos en ese solo tema, digamos, de nuestra área, como puede ser en el caso, por ejemplo, de si doy física, pues solo doy física, si doy química, solo doy química, sino que tratar de universal que nuestras áreas se conectan con muchas de las otras asignaturas. Y bueno, yo creo que todos los que han visto algún programa de estudios también lo refleja de esa manera, que se trata de ver que la transversalidad de las asignaturas se pueda dar en todos los momentos. Entonces, pues es algo que se ha venido desarrollando incluso también en México. En México no le han llamado directamente que es STEAM, pero en México se ha venido abordando ese tipo de problemática y ese tipo de iniciativas para poder mejorar la educación. Y desde luego, pues se está vislumbrando en tiempos actuales que lo que es la cuarta revolución industrial, lo que le llamamos actualmente se ha adoptado como la industria 4.0, pues vemos que estamos en una época donde la tecnología realmente pues está creciendo de una manera impresionante, y como les decía en un principio, se requieren recursos humanos que puedan dar salida a problemáticas actuales y del futuro bajo este tipo de herramientas tecnológicas. Entonces necesitamos gente preparada en estas áreas. Y desde luego, pues vamos a ver que se siguen requiriendo gente y científicos o gente preparada que pues pueda manejar lo que es la innovación en materiales. Va a haber, actualmente pues ya manejamos en el mundo académico e industrial lo que es la fabricación aditiva y otro tipo de tecnologías en cuanto a energía. Y bueno, los desafíos siguen incrementándose día a día, y obviamente se habla mucho también del cambio climático, la globalización,
la presión demográfica de lo que existe a nivel mundial, y todo esto pues nos está trayendo una serie de problemas que sin duda alguna pues tenemos que ir atajando. Y bueno, también la ONU ha recogido esta preocupación a nivel mundial. No es algo que les digo que sea solo de algún país en especial, sino que se ha venido observando que pues es, digamos, una preocupación a nivel mundial, y la ONU lo visualiza en 3 puntos principales. Se visualiza que la falta de compromiso de los estudiantes en asignaturas de tipo STEAM realmente no lo están viendo ellos como un área de interés de los alumnos. Se está viendo más bien que los alumnos tratan de irse hacia otro tipo de áreas. Digamos que no está mal que visualicen otro tipo de áreas, pero lo que se está vislumbrando es que la necesidad del sector laboral y de la problemática que vamos a enfrentar pues requiere más gente preparada en áreas STEAM. Entonces, los estudiantes se ha observado que no tienen tanto compromiso con este tipo de materias. Y seguramente pues ustedes lo han observado en sus distintas asignaturas que imparten cuando tienen a los alumnos en, no sé, en matemáticas, ¿no? Lo hemos escuchado muchas veces que es como ya un estigma que si se habla de matemáticas es algo muy complicado. Los alumnos lo ven como que está fuera del alcance de ellos y que simplemente se les complican las matemáticas. Y esto, bueno, pues ha ido de alguna manera manifestándose porque y se ha tratado de resolver de que las matemáticas no las podemos ver como algo aislado. Sabemos que las matemáticas pues es el vínculo prácticamente de toda el área científica. Sin ellas pues difícilmente podríamos comunicarnos en este contexto, en este lenguaje científico. Entonces las matemáticas pues son, digamos, es un área transversal, es parte de la transversalidad que tienen todas las asignaturas del componente básico, y obviamente pues tenemos que dar esa motivación a los alumnos para que se interesen no nada más en matemáticas, sino en los otros campos de STEAM, ¿no? La escolarización STEAM dice que pues no da las suficientes competencias para la vida productiva, y por lo tanto pues se requiere dar más atención al STEAM. Es uno de los puntos que se considera importantes también para abordar el STEAM. Y pues lo que les digo, parte de lo que se aborda ya incluso en los programas de estudio, siempre hacemos hincapié en los colegiados, en las academias, que debemos de tratar de vincular nuestras asignaturas a problemáticas reales. Y bueno, el STEAM es algo que persigue que nuestros contenidos que desarrollamos en nuestras asignaturas pues no sean solo contenidos, sino que también tratemos de vincularlo con la problemática real que existe fuera de la escuela. Y bueno, pues el STEAM, les decía, pues es un acrónimo de lo que significa, del inglés, que es Science, Technology, Engineering and Mathematics, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y les digo, pues, parte de la necesidad de poder conjuntarlas, no verlas a ellas, cada una de ellas de manera separada, sino tratar de tener ese contexto donde podamos englobar estos 4 campos, estas 4 áreas, y de alguna manera pues a veces no es digamos estrictamente necesario que las 4 estén vinculadas con nuestras asignaturas, sino que a veces podrán ser 2, 3 o 4 elementos. Y entonces pues obviamente el STEAM por definición pues se dice que la tecnología y la ingeniería pues no pueden ser posibles por sí mismas, sino que requieren de las ciencias naturales para poderlas aplicar y entender. Y estas a su vez, pues también sin el uso de las matemáticas tampoco tendrían a veces mucho fundamento. Entonces, de alguna manera, vincular las 4 nos da un panorama más amplio para darle explicación a muchos problemas y problemática real en el cual nosotros convivimos. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de
de STEAM, digamos. O sea, cuando alguien pregunta, bueno, toda esa problemática que existe, pero ¿cuál es el objetivo? Y el objetivo general del STEAM es muy claro. Lo que persigue el STEAM es que nosotros podamos conseguir más vocaciones y encontrar esos talentos que tenemos en las escuelas desde el nivel básico hasta antes de llegar a la universidad, digamos. Necesitamos generar vocaciones en estas áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas principalmente, para que los alumnos se interesen en este tipo de áreas. Hay una estadística a nivel internacional donde se está, digamos, identificando esta necesidad de que los alumnos se interesen en estas carreras. Y bueno, México está, digamos, entre los 4 o 5 países donde los alumnos se interesan más por estas áreas. Digamos que México tiene ese buen promedio está, digamos, en un 35% más o menos del porcentaje de alumnos que van al nivel superior, los que se inclinan por estas áreas de ingeniería que involucran estas áreas. Entonces, pues eso es un buen aliciente, digamos, para México. Sin embargo, se prevé que, o se ha identificado en diferentes estudios, que aún así con ese porcentaje de alumnos que están en estas áreas, todavía se sigue requiriendo más gente preparada, más personal preparado en estas áreas que le pueda dar solución a los problemas que presenta la industria. Entonces, no es suficiente, sin embargo, pues sí es un punto que debemos de considerar, donde México pues tiene una cierta buena inclinación de sus alumnos a estudiar este tipo de áreas. Y bueno, STEAM como tal, pues vean que ahí tiene agregada la A como identificada como el arte. Inicialmente solo se manejaba el STEAM, pero pues a partir del 2011, no hace muchos años, se ha venido manejando esta terminología también, este acrónimo donde se incrementó la letra A, que es del arte. Y bueno, el arte se está identificando que es el elemento que les va a permitir a los alumnos pues motivarlos a generar innovación, digamos, a motivar su pensamiento creativo, su lógica, para poder desarrollar nuevos elementos. Entonces, no solamente se podría ver al STEAM sin la A, puesto que la A es el elemento flexible, digamos, que le permite al alumno motivar a que se creen nuevos elementos. Por ejemplo, ahí en la ilustración, pues siempre partimos de un bosquejo de un cierto elemento, y entonces el tener o propiciar que el arte intervenga, pues hace que se pueda expresar de una mejor manera nuestras ideas conceptuales para poderlas llevar después a conectarlas con los otros elementos del STEAM. Entonces, pues el STEAM con la A de arte es, digamos que, muy importante en ese sentido de lo que es el diseño, la creatividad y la innovación. Les voy a presentar este video. Ustedes me dicen a ver si se escucha. ¿Sí se escucha el sonido? No, no se escucha. No se escucha. No se escucha. Parecía que sí. No, bueno, yo no lo percibo. A ver, póngalo. Por favor. No se escucha. ¿Se escucha o no? No. 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 No se escucha. A ver, permítanme. No se escucha. No se escucha. Sí, gracias.
Bien, ¿sí me escuchan todavía? Sí. Sí. Para no perder tanto tiempo en esto, voy a continuar mejor y ya después al final déjenme ver si puedo solucionar el problema del audio. Bien, era un video, digamos, donde relata lo que estoy comentando de manera sintética y obviamente pues haciendo alusión a los elementos que he estado mencionando de STEAM, qué significa STEAM y cuál es la razón de que podamos enfocar nuestra enseñanza o el aprendizaje de los alumnos con estos elementos de STEAM. Y bien, algo que pues quisiéramos también ver cuáles son las bondades que nos da el utilizar este enfoque, pues es un poquito también, les repito, seguramente ustedes lo han estado utilizando en sus programas de estudio y en sus ECAs, donde manejan cuáles son las competencias que se trabajan con los alumnos en sus asignaturas. Y bueno, el enfoque STEAM seguramente retoma muchas de esas competencias y las maneja, digamos, en 4 categorías. Por un lado está lo que se desarrolla es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, bueno, considerando todo lo que se maneja allí, que es el razonamiento, el análisis, la toma de decisiones, la solución de problemas, es lo que nos permite el utilizar este enfoque de STEAM. Y ahorita vamos a hablar un poquito más cómo lograrlo. Se permite también obtener, generar o desarrollar competencias de comunicación y colaboración, tratando de ver que los alumnos pues trabajen entre pares en equipos de trabajo y obviamente pues les permite a ellos desarrollar esas habilidades de respeto, de capacidad de escucha, claridad para transmitir sus ideas, la flexibilidad, etcétera, ¿no? La creatividad y el emprendimiento también pues es algo que podemos obtener de este enfoque, como son las técnicas de creación, capacidad para observar, la capacidad positiva frente al fracaso, la resiliencia y el alfabetismo digital, ¿no? Entonces, el alfabetismo digital visto desde el punto de vista del uso de la tecnología con fines de generar más tecnología, el gestionar nuestra información que requerimos para darle salida a diferentes problemas, el producir más elementos de multimedia o generar más elementos de objetos que se reusan en la vida digital, digamos, y el pensamiento computacional como tal, ¿no? Estas competencias que nos ayuda el enfoque STEAM están enmarcadas y siempre se van a escuchar a ustedes que se marcan en en estas 4 categorías principalmente. Y algo que con lo que, digamos, podemos nosotros trabajar bajo este enfoque es precisamente nos recomiendan que bajo 4 aspectos nosotros nos podemos enfocar para lograr este enfoque. Por un lado está la motivación, es decir, nosotros como docentes tenemos que tener el entusiasmo de que cualquier tema de nuestras asignaturas lo hagamos con ese entusiasmo de poderles
transmitir a los alumnos o poder lograr el aprendizaje en el alumno del tema que nosotros queramos bajo ese entusiasmo. La calidad de los materiales que tengamos preparados para el desarrollo de las actividades de aprendizaje también cuenta mucho. La participación de los estudiantes, los materiales que vayamos requiriendo y organizarlos, los ejemplos que nosotros les podamos proporcionar a los alumnos en cuanto a la relación y vinculación con el mundo externo donde se desarrollan los contenidos, es decir, qué vinculación tiene cada contenido que nosotros tratamos con el mundo exterior, con la problemática real, digamos, ¿no? Y obviamente la explicación clara de que el alumno entienda qué es la actividad de aprendizaje que se va a desarrollar para lograr esos objetivos. El aprendizaje activo, es también un punto muy importante en el enfoque STEAM, y también voy a hacer alusión siempre a los programas de estudio porque ustedes seguramente como docentes de sus asignaturas los han analizado, los han leído a profundidad, yo los he visto también. Y en estos programas de estudio siempre nos hablan del aprendizaje activo, que precisamente es un aprendizaje que se logra bajo la iniciativa de los alumnos también de participar de una manera activa, donde ese aprendizaje pues se considera no como un producto, sino que consideramos el aprendizaje como un proceso, pues necesitamos que el alumno necesariamente se involucre en adquirir ese aprendizaje. Entonces, bajo este punto que les comento del aprendizaje activo, pues ustedes han manejado seguramente lo que es el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, lo que es el aula invertida, lo que es el aprendizaje situado, el aprendizaje de servicio, y en fin, hay más estrategias de aprendizaje activo, las cuales pues seguramente ustedes han utilizado en la vida académica para poder involucrar a los alumnos a que logren el aprendizaje. Y entonces STEAM, este es un punto esencial para el STEAM, es de que las cosas o el aprendizaje que nosotros queremos lograr en el alumno se logre con la actividad de ellos, más que del alumno. Es decir, nos lleva a lo que seguramente nuestra generación nos tocó, ¿no? Bueno, a mí en lo personal, el aprendizaje era más de un sentido, es decir, el maestro era el expositor, era el que conocía y dominaba la materia, y obviamente, pues uno como alumno era más receptor, más que estar interactuando con la clase y el maestro, eran clases directamente de recepción por parte del alumno. Y el maestro como expositor, y ese tipo de situaciones que en el pasado pues así se manejaban. El STEAM invita a que el maestro pues ya no es necesariamente el que lo sabe todo, sino que el maestro va jugando diferentes roles en el aprendizaje. A veces va a ser el facilitador, a veces va a ser el asesor, es el que organiza las actividades de aprendizaje para que se logre lo que queremos. Entonces, aquí es donde me detengo un poquito más del STEAM, porque el STEAM se basa mucho en este tipo de estrategias de aprendizaje. Los canales de aprendizaje, pues es la parte también que nosotros tenemos como docentes que identificar cómo los alumnos aprenden. Algunos, pues, ustedes ya lo han vivido, experimentado con ellos, algunos les llama más la atención la parte gráfica, la parte visual, otros son más auditivos, es decir, entienden más por lo que nosotros exponemos que por lo que ellos están viendo. También algunos, pues, el aprendizaje lo logran más metiendo las manos, practicando, tocando las cosas, y obviamente, pues esto, el STEAM es de lo que se vale, ¿no? Digamos, de tratar de involucrar a los alumnos en identificar cuáles son los canales de aprendizaje que ellos manejan. Y el cognitivismo, pues va todavía un poquito más allá de identificar cuáles son los canales de aprendizaje, sino nos invita todavía a que podamos identificar las conductas de nuestros alumnos, el comportamiento de las que se comportan de esa manera, de entender un poco más el contexto donde ellos se desarrollan
y bajo ese contexto, pues nos va a dar mucho conocimiento a nosotros como docentes de poder identificar cómo podemos motivar al alumno para que se entusiasme con nuestra clase o el tema que estamos desarrollando. Entonces, este enfoque STEAM, pues, se basa en estos 4 elementos, digamos, principalmente, puede haber más, pero los principales son estos. Es, digamos, la esencia de este enfoque. Y aquí les pongo nada más un ejemplo de lo que es el aprendizaje un poquito basado en proyectos, que con todas las estrategias de aprendizaje activo, técnicas de aprendizaje activo que hay, pues está muy relacionado con el hacer cosas para que estas cosas, pues identificadas como proyectos, y estos proyectos, desde luego, no es realizar un proyecto por hacer un proyecto. La invitación aquí es a que esos proyectos estén muy relacionados con los contenidos que nosotros estamos desarrollando en nuestra clase. No se trata de distraer al alumno. Si yo doy un tema y de alguna manera identifico yo un proyecto y es solo entretenerlos o darles otros temas que no son el contenido que quiero desarrollar de mi asignatura con ellos, pues tampoco se vale. Entonces aquí el desarrollo de proyectos o el aprendizaje basado en proyectos va encaminado precisamente a vincular nuestros contenidos, a veces no solo de nuestra asignatura, sino de varias asignaturas. Más adelante voy a comentar esto nuevamente. Y entonces, pues, el desarrollar un proyecto implica varias actividades que el maestro tiene que hacer. Entonces, no se trata solo de decirle, ahí está el problema y resuélvelo, ¿no? Sino que el maestro tiene que definir todas esas actividades que tiene que realizar el alumno para que se conduzca de una manera, digamos, sistemática y metodológica para lograr resultados. Entonces, hay que definir cuáles son los alumnos que van a desarrollar cierto tipo de proyecto, hay que definir el proyecto y cuáles son los objetivos y competencias y conocimientos y contenido, todo lo que deseamos de ese proyecto que lleva involucrado todos esos elementos para que validemos que ese proyecto puede ser útil y apropiado para nuestros alumnos. Planificar, tenemos que planificar el espacio temporal, desde luego, pues todos lo hacemos, tenemos solamente un semestre para poder terminar nuestra asignatura, pero ese tiempo va a haber proyectos que se desarrollen tal vez en una semana, porque son microproyectos, o puede haber proyectos que les lleve todo un tiempo de un semestre para poderlos lograr. Entonces tenemos que planificar ese espacio temporal que tenemos para poderlo lograr. Ejecutar y desarrollar en el tiempo establecido, pues es algo del seguimiento que el maestro tendrá que darle a lo que es el proyecto, no dejarles desde el principio solamente el que desarrollen algo y nos vemos a final del semestre para ver si lo lograron, ¿no? Sino que tenemos que desarrollar en el tiempo y el seguimiento a esa planificación que les he comentado hace un momento. Y desde luego hay que evaluar todos los elementos que ustedes consideren que se debe de evaluar, ya sea por la autoevaluación, la coevaluación o la heteroevaluación que ustedes ya conocen, y de alguna manera también analizando lo que se hizo del proyecto para darle continuidad tal vez en un próximo proyecto o con otros semestres que ustedes tengan antes, después de este proyecto que realizaron con este semestre. Eso que les comento, pues solamente va dirigido a esa estrategia de aprendizaje basado en proyectos. Ahora, el STEAM también se maneja o requiere de elementos que le ayuden a poderlo llevar a cabo. Ustedes seguramente han escuchado del movimiento Maker y de lo que en general se le llama Do It, que es hazlo por ti mismo. Entonces, en Estados Unidos, pues nació esa iniciativa de hacer los espacios makers, que aquí en México también ya existen, y se le denomina de los hacedores, ¿no? Es decir, utilizar este tipo de estrategia de que el alumno va a aprender haciendo. Ese es como el principio de estos espacios,
donde le damos la oportunidad al alumno, pero también le acercamos las herramientas para que ellos puedan desarrollar sus proyectos o prototipos. Entonces, los espacios makers, pues es un negocio que se ha realizado en diferentes partes del mundo y significa que los alumnos pueden rentar, no quiere decir que los invite yo a que hagan este uso de estos espacios, pero en las escuelas se ha dado este tipo de iniciativas y se ha podido lograr que se creen espacios maker dentro de las escuelas para que los alumnos puedan motivarse a desarrollar sus ideas que conceptualizan en un proyecto y luego ya lo ven plasmado en algo físicamente. También existen los Fab Labs, que seguramente muchos de ustedes han escuchado, y estos dos modelos, digamos que son similares, tienen el mismo objetivo de poder facilitar la creación de artefactos, digamos, ¿no? Entonces, STEAM va de la mano con eso. El espacio maker, este es un ejemplo de los espacios que se han realizado a nivel escolar. Este es uno de ellos que se creó para las secundarias técnicas y como podemos ver allí en las imágenes, pues son espacios donde tal vez no se alcance a apreciar muy bien, pero sí se observan algunas herramientas sencillas que a veces el alumno pues no las tiene. Entonces, tener un espacio como este propicia que el alumno pues motive a quererlas utilizar y obviamente hay que darle el asesoramiento, la ayuda para poder utilizar primero estas herramientas y luego ellos ya de alguna manera, de manera independiente, pues trabajan con estas herramientas para crear sus proyectos. Entonces, las secundarias técnicas trabajaron con la Embajada de los Estados Unidos y de Gran Bretaña para equipar a las secundarias técnicas con un espacio maker de este tipo. Y en estos espacios hay desde lo más elemental, les digo, hasta pudiera haber, en este caso, había cortadora, un taladro, una impresora 3D, cautines, elementos para medir, elementos para soldar, cosas que pues siempre se requieren para poder desarrollar artefactos o proyectos. Otro proyecto que también, digamos, de manera cercana lo vivimos con la WEMSTIS, fue un proyecto también que a través de Jacaranda Education, que es una ONG que está, digamos, en coordinación con la Embajada de los Estados Unidos para apoyar proyectos de este tipo de STEAM. Se creó con el grupo de hacedores de aquí de México para dar un curso que le llamaron Revolution. Y este curso de STEAM va enfocado a crear elementos tecnológicos o artefactos tecnológicos a partir de cosas como es el cartón y elementos de electrónica, como es la programación, elementos de programación, como se ve ahí en la imagen de Microbit, que es una tarjeta de electrónica para programarse y poder realizar diferentes programas que realicen alguna situación de automatización o algún proceso de control. Entonces, este proyecto pues se llevó a cabo con 5 planteles. Estos 5 planteles son de aquí de la Ciudad de México, es el CETIS 2, el 5, el 30, el 50 y el 54. Y este proyecto consistió en acercar la tecnología a los alumnos, junto con un asesor que fue un docente del plantel, y bueno, se les dio capacitación en el uso de esta tarjeta de programación Microbit, y se les enseñaron algunos otros elementos de ahí de electrónica. ¿Y cuál fue la intención? Pues acercar a los alumnos a desarrollar o resolver problemas que les motivaran a ellos. Como les decía, algo que se persigue en el STEAM es motivar a los alumnos a que desarrollen cosas que les sean de su interés también para que se comprometan con el aprendizaje. Entonces, en este curso, en este equipo, digamos, en estos equipos que se desarrollaron, hubo la competencia para ver quién era desde el primero hasta el 5º lugar. Y bueno, el equipo que ganó fue aquí el del CETIS 5. Y en este proyecto, pues lo que crearon los alumnos, como ven ahí en la imagen, pues es un perro lazarillo que ellos le denominaron de esta manera. En ese robot, digamos, existe esa tarjeta electrónica, algunos sensores que le permitían detectar de alguna manera obstáculos y de alguna manera pues también
por medios auditivos, ayudarle a la persona discapacitada para que pudiera evitarlos. Entonces, pues ese fue uno de los proyectos que se llevó en poco tiempo y obviamente con la capacitación que se les dio a los alumnos y maestros. Los otros equipos que lograron desarrollar sus proyectos también fue el CETI 50, que fue el segundo lugar. Ellos hicieron un mini tractor para hacer surcos y sembrar semilla, ¿no? Para irlos, digamos, automatizando la siembra. También le agregaron ahí sus actuadores eléctricos, sus sensores, su tarjeta de control. El tercer lugar, que fue el desarrollar el CETI 54, desarrolló lo que es la barredora que detecta basura y la recoge. Entonces también fueron proyectos que les motivó a los alumnos desarrollar y lo pudieron lograr. El CETIS 2 pues hizo su abastecedora de composta, era una máquina trituradora, digamos, de elementos orgánicos y que como producto pues iba a dar ese elemento de la composta para poder utilizarlo en plantas, ¿no? Como un fertilizante. El CETIS 30 desarrollaron una bicicleta con alarma y sensores para poder, digamos, que los detectara el automóvil mediante señales luminosas, y también se le avisaba al de la bicicleta si venía un auto o no venía un auto cerca de ellos. Y bueno, este tipo de proyectos, lo que les quiero decir en el STEAM, van involucrados no solamente de hacer el proyecto por el proyecto. Se busca motivar a los alumnos a que ellos se interesen en estas áreas de STEAM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. De un plantel de estos, ellos, por ejemplo, había un plantel donde una chica que no es del área tecnológica en sí, de electrónica o mecánica, etcétera, sino era una niña que estaba involucrada en lo que es el área de trabajo social. Y lo interesante de esto fue que esta niña, después de que tomó este curso, realmente encontró su vocación, digamos, por decirlo así, se motivó mucho por este tipo de elementos tecnológicos, estas áreas del conocimiento, que después de haber participado en el curso, ella estaba ya considerando el poder cambiar de carrera en el nivel universitario, en la universidad, ¿no? Entonces ella ya estaba incluso buscando la manera de poder identificar cuál escuela le podría ayudar a conocer más este tipo de áreas que desarrolló con este curso. Y este curso, pues obviamente, les digo, ese es precisamente el generar o motivar a los alumnos a que descubran ese potencial que llevan. A veces los alumnos requieren solamente un poquito, un empujón, un acercamiento más hacia este tipo de elementos para que descubran su verdadera vocación, a veces que no la tienen todavía muy identificada en el bachillerato. Nuestro subsistema, pues desde luego es un subsistema tecnológico, y obviamente la mayoría de todos nuestros alumnos están muy involucrados en estas carreras y desde luego tal vez busquen el nivel superior para las carreras que les comento de STEAM. Pero sin embargo, puede haber otros que no estén interesados simplemente porque no conocen estas áreas, ¿no? Entonces, esto permite de alguna manera encontrar esas vocaciones que estamos buscando con el enfoque de STEAM. Y este otro tipo de proyectos es un proyecto que se ha venido también desarrollando en México. Seguramente también habrá algunos docentes de ustedes que han participado en este tipo de competencias, donde se utiliza a la robótica como el elemento o el vehículo para poder hacer que los alumnos se interesen más en lo que son las áreas STEAM. Y bueno, FIRTS es, como lo dice allí, es para la inspiración y el reconocimiento de la ciencia y la tecnología. Digamos, esta iniciativa de FIRTS, que nació también en Estados Unidos, por lo que les comento que ahí fue donde identificaron esta necesidad de que los jóvenes se acercaran más a estas áreas, crearon este tipo de torneos donde los alumnos participan en equipos para poder resolver problemas que les plantean año con año.
cada año se plantea un nuevo problema, digamos, a resolver a través del uso de la robótica. Entonces, los alumnos con esa descripción del problema tratan de realizar los elementos mecánicos, electrónicos, para poder resolver esa situación que se les presenta en esta iniciativa de FIRTS. Y como lo dice ahí, pues FIRTS no se trata solamente de competir y de hacer robots por robots. Lo que se busca es, como lo dice ahí, es fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas mediante el uso de estos elementos de robótica. Se busca que se generen o se desarrollen las habilidades y competencias del siglo XXI, y como les venía diciendo, que son las del STEAM, es el trabajo en equipo, la comunicación, el pensamiento crítico y el emprendimiento. Son las habilidades del siglo y competencias del siglo XXI que se persiguen en la industria, en el sector laboral, con los egresados, digamos, ¿no? Con los alumnos que ahora son, mañana los trabajadores de esas empresas. Y bueno, genera un poco lo que es la comunidad. Todos los que participan en este ecosistema STEAM, pues hay las personas que les ayudan a los alumnos a que desarrollen sus proyectos. Los alumnos buscan por equipo sus patrocinadores, digamos, para que puedan resolver las situaciones económicas que les permitan a su vez pues resolver los problemas técnicos o tecnológicos que les presenta el proyecto. La transformación y la competitividad pues es algo que se busca también desarrollar en los alumnos. La igualdad de oportunidades, aquí se trata de que tanto las niñas y los niños participen, hombres y mujeres participen en este tipo de proyectos y que no sea excluido nadie, ¿no? Sino que pueda ser inclusivo para que todos participen. Y el futuro para que este tipo de elementos son parte del futuro que tendrán que ellos ir resolviendo mediante la resolución de problemas con la aplicación de escuelas reales, ¿no? La parte hay otro proyecto también que es de carácter internacional, es el de Fórmula 1, también algunos planteles de nuestro sistema de GETI ahora han participado en este tipo de eventos, donde se trata de también tener un equipo de alumnos con sus asesores maestros, donde los alumnos tendrán que resolver, diseñar un auto de Fórmula 1 a escala, digamos, ¿no? Y ese auto de Fórmula 1, pues tendrán que llevarlo a las competencias que existan a nivel nacional y luego internacional, y el objetivo de ese auto es que pueda lograr en el menor tiempo posible un recorrido que se plantea en el reto, pero no nada más se busca que el alumno logre ese tiempo mínimo, digamos, en recorrer ese trayecto, sino que se evalúa también todo el trabajo que se hace con el equipo. Se evalúan más elementos que se busca que el proyecto, pues en los alumnos se desarrollen esas competencias y habilidades, ¿no? Trabajo en equipo, colaboración, comunicación, y esto permite que pues tengamos alumnos más identificados con el uso del STEAM para lograr estas competencias, ¿no? Estas son imágenes del CETI 153 de los que participaron en uno de estos torneos, y en el SENAT pues obviamente se les ayudó también porque los alumnos tienen que identificar centros de investigación o escuelas que tienen el equipamiento para poder desarrollar algunos artefactos. En este caso fue el auto, digamos, de Fórmula 1, y en el SENAT se les pudo ayudar a que fabricaran en el CNC sus diferentes modelos de auto. Y también, desde luego, el uso de la impresión 3D como elemento para fabricar otros elementos del auto, como son las ruedas o las llantas. Bueno, eso se los debo ahorita, lo del video. Y bueno, algo que nos ofrece también la ONU para poder desarrollar
el trabajo con los alumnos en las escuelas y que también en los planteles de alguna manera les ha llegado allí esta iniciativa, tal vez a ustedes en algunos casos recuerden. Se ha hablado de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, y en esta agenda se plantean 17 objetivos con 169 metas. Y esos 17 objetivos pues van encaminados a que todo el mundo pueda participar en desarrollar proyectos o actividades que de alguna manera aporten un poco para resolver este tipo de problemática que se presenta a nivel mundial. Y esto es algo que ustedes o nosotros como docentes podemos de alguna manera también guiarnos, ¿no? Es decir, cuando desarrollamos un proyecto en nuestras escuelas, podemos dirigirnos a estos 17 objetivos y de estos 17 objetivos tratar de enfocar y mediante un proyecto tratar de aportar algo de lo que se está planteando en estos 17 objetivos. Por ejemplo, les decía yo que dentro de los proyectos que se han elaborado a nivel de alumnos con el enfoque STEAM, algunos han desarrollado, por ejemplo, para la salud y el bienestar, que es el objetivo número 3, desarrollan un proyecto donde en el país, en México, la obesidad es pues ya casi de pandemia, ¿verdad? Somos de los primeros lugares a nivel mundial, si no es que el primero en obesidad. Y entonces los alumnos decían, pues vamos a ayudar a crear un proyecto donde usan desde luego la tecnología y todas las herramientas de STEAM para hacer que los alumnos, por ejemplo, hagan ejercicio, ¿no? Y entonces, haciendo uso de estos pequeños elementos electrónicos, algunos alumnos decían, vamos a hacer uno que mida, por ejemplo, el ejercicio que hace una persona, ¿no? Y si hace ejercicio, pues se le otorguen diferentes puntos, como pues actualmente estamos, como vemos los videojuegos, ¿no? Siempre dan cierto puntaje, ciertas insignias, y estos alumnos pensaban en ese tipo de proyectos que decían, bueno, vamos a propiciar que el ejercicio sea algo que se lleve a cabo en los jóvenes o en las personas en general, y tratar de ayudar y aportar a lo que es la salud y el bienestar. En educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, pues todos sabemos que hay una parte importante aquí de lo que es el agua a nivel mundial. El agua es un recurso que es escaso, digamos. Tal vez algunos sí lo tengan en suficiente, pero a nivel mundial es algo que se considera que es escaso. Entonces, ¿cómo le hacemos para tener agua limpia? Y entonces se introducen problemas de contaminación del agua, ver cómo se puede potabilizar, cómo se puede sanar. Y, en fin, a los alumnos se les van planteando este tipo de problemas que permiten que el alumno empiece a utilizar sus conocimientos que tiene, y obviamente pues vamos a encontrarnos que no todos los conocimientos que son suficientes para resolver cierta problemática. Pero acuérdense que el aprendizaje basado en proyectos o en problemas o en retos, se busca que el alumno también se vaya haciendo de ese conocimiento para lograr su aprendizaje, tratando de ir resolviendo cierta problemática. Entonces, el alumno, al presentarle este tipo de situaciones, lo invitamos a que pues, pueda resolverlos, y al resolverlos está aprendiendo el alumno. Y esos problemas son cosas reales que existen, no son cosas que estamos suponiendo, ¿no? A veces en las escuelas, en los problemas planteamos un problema ficticio que posiblemente sí existe en algún lugar, pero a veces él lo identifica como propio. Dice, no, yo no veo ese problema, pero seguramente sí debe de existir. Y aquí la invitación de STEAM es a que los involucremos en cosas que ellos, donde se desarrollan o donde conviven, y ven ese tipo de problemáticas, ellos los traten de resolver, ¿no? Aquí también habla de la energía, cómo le hacemos para ver la energía limpia, ¿no? Cómo los introducimos al mundo de la energía limpia que no contamine. Entonces, de cada uno de estos objetivos, si nos vamos analizando objetivo por objetivo, ustedes seguramente tendrán muchas ideas, más de las que les estoy comentando,
de cómo podemos involucrarlo a nuestros alumnos para que desarrollen proyectos derivados de estos objetivos. Y bueno, esto es lo que les acabo de comentar. Y bueno, un poquito también entrando a lo que es el enfoque STEAM, desde un punto de vista, cómo es el enfoque antes del enfoque y después del enfoque STEAM, digamos, cómo lo podríamos visualizar. Y aquí están unos ejemplos de cómo entender esta situación. Antes del enfoque STEAM, no quiere decir que en ustedes persista esta situación. Les digo, en México ha venido evolucionando y cambiando, pero estos son estudios de la ONU. Esta tabla que ustedes ven aquí es un estudio que hizo la ONU, junto con escuelas hizo un proyecto a nivel para, digamos, darle forma al STEAM o conocer más el STEAM que es, y hizo este proyecto con escuelas de Turquía, y vieron que este proyecto que desarrolló la ONU con Turquía puede ser tal vez aplicable a muchos países. Y entonces dice, antes del enfoque STEAM es aprender sobre temas, es decir, pues simplemente nuestra práctica es enseñarle temas al alumno y después saber qué hace con esos temas o cómo los aplica el alumno. Entonces, con el enfoque es que nosotros los invitemos a participar con fenómenos para desarrollar explicaciones y resolver problemas, lo que les digo. Tal vez estamos viendo un tema, pero tenemos que tratar de vincularlo en algo que lo pueda aplicar el alumno. Siempre nos encontramos con esas preguntas tradicionales de nuestros alumnos, ¿no? Nos dicen, oiga, maestro, ¿y ese tema o cómo lo voy a aplicar en la vida real? Y generalmente nos quedamos con, a veces sí damos una respuesta de dónde, depende de cada uno de nosotros, pero a veces les decimos, pues eso lo vas a ver en la universidad, ¿no? Le aventamos como que la universidad es quien le va a dar la aplicación de ese tema. Y el alumno pues se queda así como en un estado donde no alcanza a motivarse para poder aprender ese tema. Entonces, de alguna manera el enfoque es motivarle a que use esos conocimientos en algo real, ¿no? Y ahorita vamos a dar otros puntos más. Antes, pues solamente nos centrábamos en el contenido del tema, es decir, solamente les voy a enseñar lo que es la ley fulana y ya, ¿no? O el tema tal como simplemente el contenido del tema y eso era todo. Y entonces, aquí el STEAM nos invita a que podamos hacer práctica con ese tipo de contenido y estar vinculando lo que es la parte teórica, por decir que es el contenido, con algo más práctico, ¿no? Y hacer que sea significativo para el alumno ese conocimiento. Entonces, el enfoque va en ese sentido. La enseñanza de asignaturas aisladas es algo que también se había manejado en el pasado, y con el enfoque STEAM es tratar de que nuestros contenidos o nuestras asignaturas estén vinculadas con más asignaturas. Y les digo, esto en los programas de estudio está muy bien vinculado con otras asignaturas. Incluso hay puntos que dices, ¿no? Hay puntos que relatan o que describen cómo nuestra asignatura se vincula con las demás, ¿no? Y en qué aspectos. Y eso está en los programas de estudio, eso me parece perfecto, pero hay que seguirlo manifestando con nuestros alumnos, que ellos pues a veces no accesan al programa de estudios, pero nosotros como docentes sí lo tenemos y lo tenemos que conducir para que ellos de esa manera lo vivan, más que entenderlo, lo vivan, ¿no? Cómo se conectan con las demás asignaturas en cuanto a temas o a contenido. El antes era el profesor aporta el conocimiento, era el que lo sabe todo y es el que dice la última palabra, ¿no? Y entonces, en este otro caso, con el enfoque es el maestro, el profesor, les decía, es alguien que va a construir con los alumnos el conocimiento, les ayuda, es un facilitador, pero es un facilitador en el sentido de que tiene organizadas todas sus actividades de aprendizaje, ¿no? Es decir, ya sabe o tiene planeado qué va a hacer para lograr lo que quiere. Y en ese sentido, pues, vamos propiciando que el alumno, mediante el cuestionamiento de sus contenidos que ustedes tratan de desarrollar, el alumno en ese cuestionamiento que hace de los temas pueda ir logrando crecer su aprendizaje.
Los estudiantes también aprenden individualmente, eso era el antes, ¿no? O sea, los dejamos que solitos a ver qué pasa, y con el enfoque tratamos de que los alumnos interactúen con sus pares o en el grupo y traten de externar sus opiniones, sus puntos de vista, y de esa manera pues enriquecer ese contenido que nosotros queremos lograr en ellos. El antes también es considerar el conocimiento y los procedimientos como objetivos y libres de valor, es decir, de valor en cuanto a valores, es decir, en el enfoque perseguimos que, aparte del conocimiento y de las prácticas que se realizan, pues vayan acompañadas de ciertos valores que, les digo, eso está muy bien descriptivo, hay una buena descripción en sus programas de estudios que ustedes ya han realizado. Uso de la evaluación como juicio. El antes, eso era lo que nosotros decíamos, pues sacó 5, o sacó 6, o sacó 10, etcétera, ¿no? Con el enfoque tratamos de que esa evaluación pues sea más que una evaluación sumativa, buscamos que esa evaluación sea parte de cómo va aprendiendo el alumno, que es la evaluación formativa, ¿no? Entonces, en este enfoque se trata de que el alumno vaya realmente aprendiendo, más que otorgarle una calificación como tal, ¿no? Y como comentario les digo, esta parte que la ONU ha identificó, y esto es como ven ahí, es un estudio que sacó hasta abajo, dice septiembre del 2020. Realmente lo acaban de liberar este estudio, pero pues en México realmente en los programas de estudio está realmente muy establecido toda esta parte para que se haga como lo recomienda la ONU. Y la ONU pues también entonces dice, para las prácticas STEAM, ¿qué es lo que debe de incluir? Pues debe de incluir preguntas, plantear preguntas a los alumnos, definir problemas. Los problemas se plantean con preguntas, ¿no? Es decir, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué funciona de esta manera? ¿Qué es lo que hace que esto provoque esta situación? Es decir, planteamos preguntas para que a partir de esas preguntas se puedan definir problemas y los alumnos lo puedan entender de esa manera, ¿no? Y desde luego, pues ahí nos vamos valiendo también del uso de modelos que en las diferentes asignaturas han manejado los alumnos como contenido. Les enseñamos a manejar ciertos modelos, ciertas metodologías para poder desarrollar ese tipo de problemas o resolverlos. Participamos, hacer que participen en la investigación, eso es algo que es parte del aprendizaje activo también. Aquí es el aprendizaje basado en la investigación, ¿no? Cómo hacemos que el alumno se acerque a investigadores que están aportando ideas y que esas ideas ayuden a los alumnos a resolver problemas. El análisis e interpretación de datos es, por supuesto, indispensable. A veces al alumno se le enseñaba solamente a graficar, ¿verdad? Pero a interpretar esas gráficas, a interpretar esos datos, con el enfoque STEAM se trata de que se le dé esa interpretación a esa información, ¿no? Que no sea solamente el acto de graficar o el acto de escribir la gráfica como meramente técnico, sino que tenga un sentido práctico. El uso del pensamiento transdisciplinario es, pues, regresar al alumno, no regresar al alumno, sino hacer que el alumno no piense solamente en términos de la asignatura donde está su proyecto o problema, sino que lo vea que puede trascender hacia otras disciplinas también, y hacerle ver que pues también debe de tratar de resolver esa situación. A veces los alumnos nos pueden orillar a decir que eso no corresponde a la asignatura o que no corresponde al tema, pero nosotros tenemos que motivarlos a que puedan tratar de construir su aprendizaje involucrando más disciplinas, ¿no? La construcción, diseño y construcción de artefactos y explicaciones esto es parte de lo que es el aprendizaje basado en proyectos, es el hacer artefactos y bajo esos artefactos tener explicaciones de por qué funcionan de esa manera, ¿no? Que participen en la argumentación de las evidencias que ellos obtienen, que evalúen toda la información que están obteniendo y desde luego que la difundan también
en la escuela como para dar evidencia de lo que se está desarrollando en algún proyecto. Y también de este estudio, pues la ONU propone que se trabaje a partir de grandes ideas en STEAM, ¿no? Dice, a veces, digo, eso lo he visto, y ustedes seguramente también, a veces hay declaraciones de contenido muy técnico, muy conceptual y muy válido, digamos, pero tal vez ese concepto que a veces nosotros damos no se entiende por el alumno todavía, ¿no? Hablamos técnicamente o hablamos conceptualmente que ese tema o ese relato o esa descripción para el alumno no significa mucho para él, es decir, son términos nuevos, son situaciones nuevas que no alcanza todavía a partir de su conocimiento previo darles un significado. Entonces, lo que se pretende aquí es que a partir de preguntas que nosotros hagamos de la más directas, digamos, en cuanto a relacionarlas con algo real, el alumno se involucre en el tema y lo entienda. Ingeniero Tafoya. Sí. Me apena interrumpirle, pero por la programación de tiempos, sí, ya estamos también cortos para... Sí, por favor. Sí, de acuerdo, ya vamos a terminar. Muchas gracias. Esta última parte que les presento es algo de lo que ustedes seguramente ya tienen en el programa de estudios, de ahí lo he retomado, y solo quiero hacerles ver de lo que se está en los programas de estudio, seguramente ustedes los tienen y pueden hacer uso de ellos para tomarlo como una guía de lo que es el enfoque STEAM. Entonces, en las asignaturas del componente básico, se consideran algunos criterios de este tipo para que se hagan los proyectos integradores, por ejemplo, y se formulan este tipo de preguntas, ¿no? Es decir, tenemos que ver que los proyectos que se hagan sean de interés para el alumno, que se relacione con la vida cotidiana, lo que les he venido comentando, que se pueda trabajar con contenidos diversos, no solamente de una disciplina, que se puedan trabajar con contenidos conocimientos científicos y técnicos que tengan relación con el contexto regional, nacional y mundial, que sea pertinente y congruente con los intereses de la institución. De ahí lo obtuve de sus programas de estudio de las asignaturas que ustedes imparten y les digo esto es como lo valioso porque la ONU plantea este tipo de situaciones que nosotros ya hemos venido trabajando en México, solo falta que sí les demos los retomemos como puntos importantes y guía para nosotros en nuestras clases. El tema integrador también en los programas de estudio viene una descripción de cómo tenemos que ir obteniendo ese tema integrador o esos proyectos que pueden realizar los alumnos en sus clases y pues valdría mucho la pena que se consideren. Les digo que es bastante buena la información que ustedes tienen y para llevarlo al enfoque STEAM pues es muy conveniente. Y, por ejemplo, este tipo de preguntas de grandes ideas que se manejaban allí, en temas de física, por ejemplo, o en química, esto que dice contenido específico, ustedes en sus programas de estudios lo tienen, ¿no? El componente de desarrollo que tienen que explicar en química 1, por ejemplo, dice el tema tal cual, ¿no? Dice la importancia del pensamiento químico en la sociedad del siglo XXI. Ese tema como tal, pues sí es el tema, pero ¿cómo motivamos o despertamos al alumno para que se interese en este tipo de temas? Y en el contenido específico vienen preguntas muy claras, dice, ¿para qué sirve el pensamiento químico? Y entonces tenemos que dar nosotros como maestros, conducir a que el alumno realmente le dé respuesta a este tipo de preguntas. No quedarnos solamente en las primeras columnas, que es algo muy conceptual, sino que en el contenido específico tenemos que dar salida o respuesta a esas preguntas detonadoras que hacen que se motive el alumno. Y bueno, estos son algunos de los enlaces que hay de STEAM a nivel global en las webs de industria, digamos que está motivada para que se desarrollen este tipo de elementos de STEAM con los alumnos, ¿no? La UNESCO, la ONU, todos están encaminados a este tipo de conocimiento. Y bueno, pues por mi parte, muchas gracias por la atención que le dieron a esta presentación y pues si hay tiempo para preguntas, estoy a la orden, por favor.
Muchas gracias, maestro Tafoya, por su exposición. Tenemos el tiempo limitado porque tenemos programada otras conferencias, pero no sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera realizar y la quiera comentar aquí por la plataforma de Meet. Alguien pregunta, Karina Estela, ¿dónde podemos conseguir más información sobre proyectos que propone la ONU? Los proyectos que propone la ONU, aquí les estoy, ¿sí están viendo mi presentación todavía? Sí. Bueno, en estos enlaces, si ustedes le ponen directamente en Google, van a encontrar, les digo, los proyectos que propone la ONU van muy enfocados a los 17 objetivos de la Agenda 2030 que tiene la ONU. Esos que les comenté yo son como de manera muy general, pero hay otros portales que ya son muy concretos en hacer experimentos, digamos, relacionados con el STEAM. Microsoft es uno de los buenos exponentes. Aquí les tengo el enlace, si ustedes lo visualizan o le ponen en Google ahí Microsoft STEAM, ya les da incluso la guía de trabajo para que desarrollen ese tipo de proyectos que van relacionados a STEAM, ¿no? Les explican todos este tipo de temas que son, digamos, de la parte real, es decir, cómo podemos ver la contaminación del agua, cómo podemos medir si hay un sismo con un sismógrafo que haga el alumno. Es decir, tienen suficientes proyectos, creo yo, para como que ustedes como maestros los puedan tomar como guía, porque es una guía bastante completa y paso a paso. También esa primera liga que dice de Siemens también tiene muchos experimentos que van relacionados a STEAM para que el alumno se interese. Entonces, yo les recomendaría Microsoft y Siemens, que ya nos dan los experimentos que nos permiten guiarnos para llevar a nuestros alumnos a este tipo de temas reales. Muchas gracias. Nancy Ruiz preguntaba qué software son los más utilizados, pero creo que con la misma explicación se responde, ¿no? Con Microsoft y Siemens. Muy bien. Sí. Pues no me queda más que agradecer a usted, maestro José Jesús Tafoya Sánchez, su exposición. Ha sido un tema muy interesante y obviamente muy pertinente para esta jornada que estamos llevando a cabo. Gracias por compartir con nosotros parte de su experiencia y conocimiento. A la comunidad de GETI que nos ha acompañado, visualizo planteles del estado de algunos amigos, compañeros, maestras que han estado con nosotros por el Senat. Asimismo, también los invito a que sigan escuchando algunas otras conferencias que tenemos programadas. Para esa información pueden visitar la página del Senat, en senat.edu.mx. Pueden entrar al Senat Comunicación en Facebook o Senat Difusión en YouTube, que se están retransmitiendo las conferencias en vivo. En cuestión de este tema, aprovecho también el momento para decir que tenemos para los maestros de CETIS, CEBETIS y CECITES la convocatoria para STEAM noviembre 2020. Es un diplomado que se está llevando a cabo en el Senat de forma virtual y mayor información pueden entrar ahí a la página del Senat. Por mi parte es todo. Agradecemos nuevamente al maestro Tafoya y a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros y por favor síganse cuidando en su salud para que nos veamos pronto. Hasta luego y muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, maestro.